En el siglo XIX, de la mano de la técnica, la revolución industrial conoce un desarrollo espectacular. La industrialización provocará la mecanización del campo y la demanda de mano de obra para las fábricas, lo que llevará a un progresivo éxodo del campo a la ciudad. En este contexto surgen los movimientos socialistas y dentro de los mismos el marxismo. Básicamente Marx sostiene que la historia se despliega dialécticamente, tal como decía Hegel, pero no al amparo del espíritu, sino de realidades materiales y más concretamente económicas. Para Marx, el motor del cambio es la lucha de clases, que culminará inexorablemente con la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción tras un periodo de dictadura proletaria. Políticamente, el marxismo adquirirá un carácter pseudo-religioso propagándose a medio mundo, particularmente a partir del golpe bolchevique de 1917. Inspirados en sus teorías, surgirán diversos movimientos filosóficos. Marx había definido su pensamiento como científico, pues entendía que la filosofía, en su búsqueda de una verdad permanente, aspira a un imposible, dado que no existen verdades eternas. La propia moral está sujeta a revisión. Por contra, el conocimiento científico es progresivo y se adapta a los cambios de la realidad. Otras corrientes filosóficas tomarán la ciencia como modelo. Por ejemplo, el positivismo de Auguste Comte. Para Comte, la ciencia es la única guía de la humanidad. El devenir histórico ha ido avanzando por distintos estadios que van incorporando mayor grado de perfección. Primero un estadio teológico, luego un estadio metafísico y finalmente el estadio positivo. Como respuesta al positivismo y al racionalismo de Hegel y sus derivados, surge una corriente filosófica que pone el acento en la vida, en la condición humana no reductible a puro mecanismo, sino movida por elementos irracionales tales como los afectos, las pasiones, los anhelos o los instintos. Estamos hablando del vitalismo. Podemos clasificarlas en dos grupos. En el primero, con connotaciones religiosas, destaca Kierkegaard, quien será considerado precursor del existencialismo. Sostiene el libre albedrío del individuo y con ello el no determinismo de la historia. También son destacados filósofos de esta línea Bergson o Blondel. En cuanto a la corriente atea, sobresalen Schopenhauer, que aúna las ideas de Platón y Kant con el pensamiento indio y el budismo e identifica la realidad entera como voluntad, e influido por este Nietzsche, que lleva a sus últimas consecuencias su visión atea, viendo como motor de toda realidad la voluntad de poder. Conviene señalar que sobre muchos de estos filósofos, tales como pese a sus diferencias, tuvo gran influencia la tesis evolucionista de Charles Darwin, para quien la naturaleza no obedece a propósito alguno, sobreviviendo a los cambios aquellos individuos mejor adaptados. Más adelante, Freud, psiquiatra y neurólogo austriaco, destacará la parte instintiva del ser humano que entra en conflicto con las exigencias sociales, lo que a su entender desemboca en diversos trastornos. Entrado el siglo XX, la física dará un salto descomunal de la mano de Albert Einstein, quien desarrolla, entre otras, la teoría de la relatividad, que vincula las variables del tiempo y del espacio y considera que la posición del observador es determinante en la estimación de los fenómenos físicos. En microfísica, conviene hacer un paréntesis para llamar la atención sobre una serie de pensadores católicos que, arrancando de la tradición filosófica, abrirán nuevos caminos que serán explorados posteriormente por los más destacados intelectuales del siglo XX. Mención aparte merece Dilthey, figura relevante del historicismo para quien es un error aplicar al hombre los métodos de la ciencia experimental, pues es determinante el hecho de la libertad. Para conocer al hombre hemos de enmarcarlo en la historia. Y llegamos a la fenomenología de la mano de su fundador, Husserl. Husserl define la fenomenología como la ciencia de las esencias, pues trata de recuperar el ser de las cosas, respetando su consistencia. Otra corriente hija de la fenomenología es el existencialismo, centrado en la existencia humana concreta por contraposición con las filosofías abstractas, particularmente el idealismo alemán, para el que el hombre es un simple momento de una realidad superior, y también frente al positivismo que ve en el hombre un ingrediente de la naturaleza. El existencialismo defiende la singularidad del hombre con respecto a los demás seres. Dentro del existencialismo podemos definir tres corrientes en función de su visión. El existencialismo neutro, que no toma partido. Destaca Heidegger, quien por otra parte es considerado el más importante pensador existencialista. Por algo se entiende que alumbra esta corriente con la publicación de su libro 1927.
Se preocupa por saber qué es el ser, y en esa búsqueda vuelve la mirada al ser privilegiado que se plantea esa cuestión, el Dasein, el ser humano concreto arrojado a la existencia que tiene que encontrar el sentido de la misma. Dentro de esta modalidad de existencialismo neutro, aunque con ciertos matices, podríamos incluir a Jaspers. Por otra parte está el existencialismo ateo, para el que Dios no existe, el cual empuja a la opción dada la vaciedad de sentido último de nuestra existencia, obligándonos a inventar algún sentido para nuestra vida. Su representante más destacado es Sartre, que acabaría aproximándose al marxismo. Compartió su vida con otra escritora existencialista, Simone de Beauvoir. Por último, el existencialismo religioso, que salva al hombre del absurdo de la existencia mediante la trascendencia que le brinda Dios. Su figura más honda es Marcel. Los ecos de la fenomenología llegarán a tierras hispanas, si bien provistos de una notable originalidad. Así, Ortega y Gasset alumbrará la razón vital, que ve mi vida como aquel ámbito en el que me encuentro con toda realidad, la cual comprendo y asimilo en función de la interpretación que doy a mi propia existencia. Discípulos de Ortega serán Javier Zubiri, Gauss o Julián Marías. Pero no todo iban a ser réplicas al positivismo en el siglo XX. También iban a surgir sus sucesores de la mano del neopositivismo y de la filosofía analítica. Su espíritu sería recuperado por el llamado Círculo de Viena, a semejanza del cual nacerían otros círculos como el de Berlín, Varsovia, Helsinki, etc. Dentro del neopositivismo podemos citar a Rudolf Carnap, Hans Reichenbach y también a Karl Popper, quien partiendo del Círculo de Viena seguirá su propio camino dando lugar al falsacionismo. En cuanto a la filosofía analítica, con gran peso en el mundo anglosajón, atiende a la relación entre pensamiento y lenguaje. Al igual que el neopositivismo, niega la existencia de la metafísica dada la imposibilidad de verificar sus resultados. Sin la menor duda, su figura más destacada es Wittgenstein, pudiendo incluir en esta corriente a Bertrand Russell y a la Escuela de Oxford. Por último, vamos a hablar de una corriente filosófica nacida en Francia que gozó de gran predicamento en la segunda mitad del siglo XX. Nos referimos al estructuralismo. Se trata de una concepción filosófica que contempla la realidad como un todo, en la cual cada uno de los elementos que la componen solo son comprensibles en su relación con los demás. El estructuralismo atiende al modo en que los símbolos y la lengua determinan la existencia humana.